Pues es un gusto para nosotros dos dar como matrimonio este tema, que no tiene que ver con matrimonio, pero sí es una verdad interesante y que nos lleva a meditar y a reflexionar. Y antes de iniciar, voy a invitar a mi esposa a que nos dirija en oración. Señor, te damos gracias por esta tarde y te pedimos tu Espíritu Santo obre en toda palabra que se hable en este momento, que pueda llegar a nuestros corazones y nos pueda transformar y ayudarnos a ver este gran plan de redención que tienes para nosotros. Úsanos, Señor, para poder glorificar tu nombre. En Jesús. Amén. Bueno, este tema está dividido en dos secciones, en dos partes. Entonces, yo voy a llevar alguna parte primeramente y después mi esposa va a desarrollar y concluir con el tema. Pues como bien mencionó nuestro hermano, pues vamos a hablar acerca un poco de la radiación y por qué es el silencioso enemigo de nuestra vida. ¿Ustedes saben o han escuchado la palabra radiación? ¿Saben qué es la radiación? ¿O han escuchado qué significa, qué quiere decir? A ver, hermano, compártanos un poquito. Así como usted lo... Pero creo que es lo que afecta, ¿no? En lo que, en la parte, ¿cómo explicarlo? No tengo clara la idea, pero en cuestión a un campo magnético, por así decirlo, Ajá. es lo que afecta a lo que circunda este magnetismo, esta energía, por así decirlo, Ajá. ¿no? Muy bien. No tiene que ser algo tan técnico. Muchas gracias, hermano. Está va en lo correcto. A ver, hermano, díganos. ¿Qué entiende por la radiación? ¿Es buena? ¿Es mala? No, pues es mala, pero es que se cuenta que eso lo tienen los celulares. Ok, están los celulares. Muy bien. A mí una vez me enteré que una persona se puso el celular aquí y le tronó el oído, le afectó pues porque una de esas sonó Que y le explotó, afectó. ¿no? Bueno, Sí. ahí hay detalles técnicos con los celulares que de repente explotan y pues bueno, nos pueden causar daño. Pero, pues como tal, la radiación es una forma como tal de energía que viaja tanto en el aire como en el espacio y es algo que en sí no lo podemos ver, pero que puede afectarnos, incluso cuando lo tocamos nos puede llegar a afectar. En sí la radiación es la energía, la forma en la que la energía viaja a través de ondas, incluso electromagnéticas, o por ondas subatómicas, por decirlo de alguna otra manera. En pocas palabras, a través de la radiación, pues nosotros podemos tener energía, podemos hacer incluso que el micrófono inalámbrico esté funcionando, entre muchas otras cosas. La radiación, entonces, les pregunto, hasta ahorita, ¿es buena o es mala? Hasta ahorita lo que yo he platicado, parece que es buena, ¿no? Es buena, porque al final es una forma de energía. Pero ¿cuándo es mala entonces? Bueno, la luz solar transmite radiación. Esto pues llega a nuestra piel. Y una vez que entra a nuestra piel, pues la luz solar se produce una vitamina que después se procesa en los riñoncitos y se libera una hormona, es la vitamina D, correcto. Entonces, ¿hasta ahí es bueno o es malo? Pues es bueno, ¿no? Pero también una larga exposición a la luz solar nos puede generar quemaduras en la piel o incluso nos puede condicionar a que aparezcan las personas con factores de riesgos cáncer de piel. Entonces vemos en este pequeño ejemplo cómo es que el sol, así como puede ser bueno, también puede ser malo. Eso es lo que pues quiere decir la radiación.
La radiación es una energía invisible que puede entrar sin que te des cuenta y puede afectar profundamente lo que toca cuando es pues en largas exposiciones o en grandes cantidades. Pero para esto, ¿qué estamos hablando un poquito de la radiación? Bueno, esto tiene que ver con algo muy importante que se llama espiritualidad. Y la radiación, perdón, con el pecado y la espiritualidad. Y vamos a hablar ahora acerca de un acontecimiento muy importante que tiene que ver con la radiación. Ya. ¿Ustedes han escuchado de Chernóbil? ¿Qué han escuchado de Chernóbil? Bueno, que no hay vida, muy bien. Resulta que, pues, Chernóbil se encontraba, bueno, esta planta nuclear se encontraba en la ciudad de Pripyat, en Ucrania, y el 26 de abril de 1986, en la madrugada, es que este reactor nuclear pasa por un accidente y entonces, pues obviamente como es un reactor nuclear, pues lo que hace en esos reactores pues se genera o se trabaja con material altamente radioactivo para generar energía. De hecho, trabajar con este tipo de energía se dice que es de la más limpia y la más pura, pues sin embargo implica muchos riesgos importantes, entre ellos pues afecta importantemente a la salud. Pero si nos ponemos a pensar qué pasó en ese 26 de abril de 1986, como un día cualquiera, pues los niños estaban descansando, soñando, los adultos dormidos en sus casas, pues esperando un nuevo amanecer. Ellos no tenían ni idea de lo que realmente iba a pasar, ni tampoco cómo es que les iba a afectar e impactar en sus vidas en esa madrugada del 26 de abril. No hubo un sonido que les alertara a toda la ciudad que iba a pasar algo. No hubo una alarma inmediata que hiciera huir a todos prácticamente cuando explotó este reactor nuclear. No hubo un olor que advirtiera de peligro y tampoco había algo en el aire, simplemente no se percibía. Cuando llegó realmente este accidente, pues estaba condicionando un peligro inminente del cual muchas personas llegaron a perecer. Pero en ese momento yo me pongo a pensar y me pongo en el lugar de esas personas, realmente no sabían nada, no se imaginaban lo que les iba a suceder. Incluso los bomberos, cuando dijeron que pasó este incidente, los bomberos llegaron a atender rápido el problema, pero tampoco sabían a qué se iban a enfrentar. Entonces fue algo tan silencioso, algo tan inesperado, que al final las personas que estuvieron ahí sufrieron bastantes. Yo me imagino que ese mismo día, mientras por allá, no sé cuántos recuerdan el incidente aquí en Guadalajara, ¿no? Muchos en la madrugada salieron y acá estaban quemando coches por otro lado, ¿no? Igual los niños aquí ese mismo día ya por un lado explotó la planta nuclear y los niños salían a jugar, otros se fueron a la vía recreativa y pues resulta que estaba esta gran explosión que nadie se esperaba. Pero al final lo que la gente estaba respirando, lo que lentamente les estaba pues matando en ese momento era esa exposición que ya había liberado esa planta nuclear, esa radiación. Si no mal recuerdo, creo que estaban trabajando con uranio. Pero al final, pues la radiación no avisa, no grita y no duele al inicio, pero destruye. Aquellos que estuvieron en el momento, pues murieron de forma inminente por la cantidad tan importante de radiación que estaban expuestos. Por ejemplo, aquí nosotros estamos un ratito en el sol y a lo mejor es una pequeña dosis que nos llega, no nos afecta, pero una larga exposición al sol pues nos puede afectar, o una gran cantidad también puede afectar de radiación a nuestros cuerpos. Pero estas personas al final
no se lo esperaban, no olía, no se veía y perecieron. Entonces, pues yo quiero prácticamente hablar acerca de que así también es el pecado. Muchas veces el pecado no se ve, no se siente, no huele, pero poco a poco va minando en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra espiritualidad y pues va destruyendo. Entonces, el mayor peligro no es lo que te asusta muchas veces, sino lo que no percibes mientras te está destruyendo. Y entonces es la forma en la que muchas veces el pecado también afecta a nuestras vidas. Aquí tenemos unas imágenes que pueden ver en pantalla acerca de lo que es Chernobyl, pues lo que ahora es una ciudad detenida en el tiempo, algunas partes seriamente afectadas por la explosión que se llevó a cabo. Aquí podemos ver, no tiene el punterito, sí, ok. Aquí podemos ver cómo es que inició, ven toda esta parte de blanco, donde fue la primera zona de exclusión. Aquí en este punto es donde explotó y fíjense todo lo que afectó. Una pequeña explosión de un edificio afectó toda esta parte, pero posteriormente esta radiación se fue propagando y todavía incrementó más el área de afectación en ese momento. Vemos que de esta parte, de este círculo punteado en blanco, pues ahora la zona de exclusión avanzó tanto que bueno, vemos toda esta zona de rojo. Esto es lo que pasó en este momento y al final esa radiación siguió avanzando y afectando incluso continentes. Incluso hasta nosotros nos llegó en cierta forma ya de forma indirecta, ¿no? Y podemos aquí ver imágenes de cómo quedó la ciudad de Chernobyl, toda abandonada. Aproximadamente 116,000 personas fueron evacuadas inmediatamente, pero más de 230,000 personas fueron reubicadas a partir de este acontecimiento y 93,000 muertes fueron asociadas por enfermedades relacionadas a lo que es la radiación en su expresión en forma de cáncer, ¿no? Igual seguimos viendo imágenes, todo lo que implicó el impacto, dice que más de 200,000 kilómetros fueron contaminados por la radiación y más de 235,000 millones de dólares fueron lo que se estimó en el costo de todo lo que implicó atender esta contingencia. Seguimos viendo imágenes de lo que es ahora Chernobyl, lo que es el reactor nuclear. Y bueno, aquí vemos una imagen de la guardería o de un jardín de niños, donde pues normalmente los niños jugaban, iban a sus clases y hacían sus actividades y pues bueno, ahora todo quedó en ruinas y restos de lo que en algún momento fue una guardería o un jardín de niños. Pues a partir de este acontecimiento, pues la radiación afectó pues a diferentes generaciones. Empezamos, como mencionamos hace un momento, pues, la radiación afectó el código genético de algunas de las personas que estuvieron en ese momento o que llegaron a sobrevivir. Estas personas con el tiempo empezaron a desarrollar lo que es cáncer de tiroides, entre otras enfermedades, y pues ahora cuando no tenían en esa familia cáncer de tiroides, pues las generaciones siguientes empezaban a tener estos problemas de salud. Entonces, pues así como esta radiación pues llegó también a impactar no solamente físicamente en el momento a las personas, sino también a lo que es la parte genética, ¿no? O familiar, generacional. Y pues bueno, desarrollaron este tipo de problemas, cáncer de tiroides, leucemia, cataratas, entre otros. Vamos ¿Perdón? Sí, ¿verdad? Bueno, ahora pues vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir en 1 Samuel 16:7. Y así como la radiación no se ve, no se huele, no se siente inmediatamente, pero está presente y actúa, en el pecado
pues muchas veces no es evidente externamente, pero está en forma de pensamientos, de intenciones, y estas cosas tienen consecuencias reales. En 1 Samuel 16:7 nos dice, ¿ya lo tenemos? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y el pecado puede estar de forma externa, en forma de acto, pero también pueden comenzar en forma de emociones, de pensamientos, de intenciones, en donde probablemente yo me incomodé con la hermana que me habló feo, que no me saludó, y ya yo empiezo a tener esta intención guardada en el corazón. Y no queda desapercibido, como nos dice aquí 1 Samuel 16:7, Dios mira ¿qué? El corazón. Y así como la radiación genera un daño progresivo y silencioso, en el caso de estas situaciones, pues también el pecado lo genera. Sus efectos pueden tardar en manifestarse en el caso de la radiación, porque genera un daño celular, genera mutaciones. Estas generaciones que empezaron a desarrollar cáncer de tiroides, leucemias, pues nacen con esa susceptibilidad y conforme van creciendo las personas o los bebecitos, pues van desarrollando este tipo de enfermedades. Pero el pecado no siempre destruye también de inmediato, más bien endurece el corazón gradualmente. Entonces, así como también la radiación puede llegar a acumularse, porque hay incluso tratamientos con radiación para atender ciertos cánceres de cualquier tipo, y se genera esta radiación para poder tratarlo. Pequeñas dosis repetidas de radiación pues generan un daño significativo. De igual manera, el pecado son pequeños pecados tolerados, terminan formando hábitos destructivos. Entonces, ¿qué nos dice Cantares 2:15? Dice, las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Hablando metafóricamente en ese sentido, pues también los pequeños pecados tolerados terminan formando también hábitos destructivos. Y muchas veces empieza con ese resentimiento, con ese enojo, o simplemente dejando de estudiar, distanciándonos poco a poco de la comunión con nuestro Dios, y esto nos lleva a una destrucción, a que eche a perder las viñas, dice Cantares 2:15. Pero también la radiación puede contaminar a otros. Cuando hay un tratamiento de cáncer por la radiación, incluso a los familiares les dicen, ¿sabes qué? A esta persona le vamos a dar radioterapia, pero no puedes estar conviviendo con la persona mientras está con este tratamiento. ¿Por qué? Porque si no, esa radiación también acumulativa en la persona, pues puede dañar a las personas que lo rodean. Y entonces, pues también resulta que pues el pecado puede llegar a influir en la familia, amigos y comunidades. Así la radiación se puede esparcir, se puede transmitir, incluso el pecado. No vemos en la Biblia menciona la historia de Lamec, ¿no? Que Dios hizo guerra contra Lamec, pero resulta que también pasaron muchos años después y ahora los amalecitas, que eran la descendencia de Lamec, pues resultó que eran los enemigos del pueblo de Dios. Y entonces también ahí vemos cómo el pecado puede afectar generaciones enteras. ¿Qué nos dice Gálatas 5:9? Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces el pecado pues puede afectarnos a todos, ¿no? Y esto va desde una persona en la familia, como algunos hermanos dentro de la iglesia. Entonces vemos cómo la importancia y el impacto que puede llegar a tener el pecado. Y resulta que pues para atender lo que es pues la radiación, se requiere de una detección especializada para poder identificar que yo tengo radiación. Aquellas personas que se dedican a laborar en el área de la salud
que están expuestas a radiación porque están tomando radiografías, etcétera, pues cómo te das cuenta que necesitas, que ya tu cuerpo está teniendo grandes cantidades de radiación acumulada, pues se necesitan ciertos instrumentos para poder medir la radiación. Y entre ellos están los dosímetros o ciertos detectores que te van a decir, ¿sabes qué? Pues ya tienes bien acumulada la radiación, necesitas vacaciones y necesitas estar lejos de distanciarte de esta exposición en la que te encuentras. Pero de igual manera, el pecado, para saber que nosotros estamos pecando realmente, pues necesitamos pues de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para que este pecado pueda ser discernido. Entonces nos dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos. Entonces, también el pecado puede llegar a tener, bueno, así como la radiación tiene consecuencias mortales, puede llevarnos a cabo a esta muerte física, a estas personas que estuvieron en el accidente nuclear o cerca de donde se liberó esta gran energía radiactiva, pues muchos murieron de un síndrome radioactivo agudo y se quedaron fulminados. Y el pecado de igual manera tiene consecuencias que llevan a la muerte espiritual si no se trata. Porque ¿qué nos dice Romanos 6:23? El pecado es la muerte. Pero así también, como existe cierta protección para la radiación, por ejemplo, existen blindajes, también te puedes proteger distanciándote de la radiación. En el caso de los que ya, volvemos al ejemplo de los trabajadores que están expuestos a la radiación, pues ¿sabes qué? Necesitas vacaciones, ya no puedes trabajar porque pues tu dosis acumulada de radiación está altamente elevada, pues bueno, lo alejan, le dan vacaciones, ¿no? Y también existen, por ejemplo, cuando hacen, no sé, los meten a quirófano a los que se les fracturó el brazo, la pierna, pues los meten a quirófano el traumatólogo y entonces allá dentro del quirófano pues necesitan aventar rayos X para poder ver que el hueso se esté alineando adecuadamente, de que el tornillo entró donde tiene que entrar. Y entonces las personas que están ahí utilizan un blindaje, unos chalecos, para que cuando estén aventando la radiación, pues no se vean afectados por la radiación. Entonces, de igual manera, para el pecado, Cristo es el único escudo y solución que tenemos ante el pecado, ¿verdad? Dice que 1 de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Entonces, es muy interesante cómo la radiación impacta en nuestra vida y también cómo impacta el pecado en nuestra vida espiritual. Y lo importante y lo interesante es aquí cuando el pecado es donde sentimos, vivimos, no lo leemos, pero el pecado ya empieza a actuar. Y cuando es continuo y se va poco a poco llevando o vas acariciando ese pecado, empieza a afectar ahí tu vida. Y es ahí que necesitamos esa protección y también necesitamos de la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para que nos puedan ayudar a discernir si estoy bien o estoy mal. Entonces, vamos a darle la siguiente. Pues aquí simplemente vemos en la pantalla cómo este señor, pues formó parte de la protección civil en aquel momento, poniéndolo como referencia, y él desarrolló con el tiempo cáncer de tiroides, pero resulta que también su hijo, ya generaciones después, él también tuvo este problema. Entonces vemos cómo aquí la radiación afectó pues tangiblemente de generación en generación, ¿no? Y el pecado pues así también nos puede afectar. Entonces vamos a pasar a la segunda parte. Que pues le doy el tiempo a mi esposa. Bueno, estamos viendo entonces cómo la radiación se compara con el pecado y cómo fue un problema que afectó a nivel mundial, o sea, en esa zona, pero también el pecado es un problema que afectó a nivel mundial,
Que al final de cuentas aquí digamos que nosotros somos el mundo aislado, que nadie puede entrar, nadie puede salir porque tuvimos este problema del pecado. Si ya sabemos cuál es el problema y hoy descubrimos que el problema es el pecado, quiere decir que tenemos una enfermedad diagnosticada. Y aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos un médico que nos trate y necesitamos una solución. Por eso encontramos en Mateo 1:21, que fue la cita que leímos al inicio, que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el remedio? ¿Y cuál es el médico? ¿Y cuál es la enfermedad? Este versículo en sí nos está resumiendo el problema de nuestro planeta. Ese es el resumen de nuestro planeta. En esta tarde vamos a terminar el tema estudiando un poco acerca del pecado y sus efectos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos bien la enfermedad, tendremos una buena solución, un buen medicamento. Pero si tú vas con el médico y le dices, ¿sabes qué? Es que me duele una parte del cuerpo, pero no sé cuál. Me duele el estómago, el médico te va a dar un tratamiento para el estómago. Pero realmente no te duele el estómago. Realmente quizá era un reflejo de otra parte de tu cuerpo y era estrés. Y resulta que ya te dieron un medicamento equivocado. Así pasa también con el entendimiento del pecado. Cuando yo creo que pecado es desde un niño de 2 años que me jala el cabello y no le quiere prestar el juguete al otro bebé, entonces yo creo que la solución para ese bebé es un bautismo, porque viene mal el niño. Y yo voy a creer que el bautismo infantil está bien. Pero cuando yo entiendo realmente de dónde viene el pecado y qué es lo que implica la enfermedad, entonces voy a encontrar la solución adecuada para esa enfermedad. Y por eso es tan importante estudiar este tema. A veces creemos que ya hemos estudiado la Biblia, que ya la leímos, pero quizá nos hace falta estudiar todavía más para poder entender por qué la solución para nosotros es diferente. Ahí. Primera pregunta, y las citas bíblicas por lo general vamos a tenerlas aquí al frente. ¿Cuál era la paga del pecado de Adán y Eva? Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál era la paga del pecado? ¿Muerte eterna o muerte como un sueño? Muy bien. Porque la paga del pecado, dice 1 Juan 3:4, el que transgrede la ley, le es pecado. Y Romanos 6:23, que leímos ahorita, decía que la dádiva de Dios es vida eterna y la paga del pecado es muerte. Si la dádiva de Dios es vida eterna, entonces es muerte eterna la consecuencia del pecado. Hoy en día estamos acostumbrados a ver la muerte como un sueño, pero la muerte de cual está hablando Dios y de la cual estaban hablando era una muerte eterna. Así que la paga del pecado trajo 2 efectos, ¿no? Se degrada el carácter en automático y mueres. Eso es lo que Adán y Eva debían pagar si ellos comían del árbol. Pero todos sabemos que no murieron. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no murieron? ¿Será que a Dios se le olvidó lo que les había dicho? ¿Creen que a Dios se le olvidó? Exactamente. Apocalipsis 13:8 es un versículo clave. Dice que había un cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí entramos a la historia de dónde viene el pecado. En el instante en que el hombre aceptó las tentaciones de Satanás e hizo las cosas que Dios le dijo que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se paró entre los vivos y los muertos diciendo, que caiga el castigo sobre mí. Yo tomaré el lugar del hombre. Él tendrá otra oportunidad. Tan pronto como Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó a sí mismo como el fiador para la raza humana, con el poder suficiente para evitar la condena pronunciada sobre el culpable, como cuando murió en la cruz del Calvario. Vamos a ver un poquito de esta historia de la redención o de esta historia del mundo. Ya había un problema en el universo. Ya Satanás y los ángeles malos se habían revelado. A pesar de toda la situación, Dios viene y dice, vamos a crear un mundo nuevo. Y entonces vamos a crear seres que nos reflejen a nosotros en imagen.
Dice el conflicto de los siglos, si no mal recuerdo, que sean como nosotros, física, mental, espiritualmente, que nos reflejen en todas sus áreas. Y Dios comienza a crear la tierra. Pero así como en todos los mundos puso una prueba de lealtad, también en la tierra la colocó. Y entonces les da una sola regla que abarcaba todos los mandamientos. No comas de este árbol. Primero, porque yo soy el dueño del árbol. Tengo derecho a reservarme una parte de la creación. Y yo te estoy dejando que tú hagas uso de toda la demás tierra. Y le dijo a Adán eso. Solamente no me lo toques. Ahí implicaba lealtad a Dios, saber que Dios era el dueño de todas las cosas. Pero entonces entran Adán y Eva. ¿Y qué pasa con Eva? Se separa de su esposo y sin querer en sus labores diarias se topa cerca del árbol. Y dice que ella lo vio y lo codició. Dijo, este es un árbol que me va a dar ciencia. Y entonces Satanás, que solamente tenía permiso para estar en ese árbol, eso es lo único que se le tenía permiso para entrar en la tierra, posesiona a una serpiente y a través de la serpiente habla con Eva. Y así nos lanzan a nosotros muchas, ¿cómo se llaman? ¿Anclas? O lo que se le lanza a los pececitos para que lo muerdan. Anzuelos. Saben que a todos nos encanta corregir a los demás, y sobre todo a las mujeres a veces. Entonces Satanás le lanza un anzuelo a Eva y le tergiversa lo que Dios le dijo. Con que Dios dijo que no comieras de ningún árbol del huerto. Y ahí venimos, ¿no? Muy acomedidas. Te equivocas. En vez de parar y no hablar con la persona, vamos, nos metemos a corregir. ¿Te equivocas? Él dijo que nada más que de este árbol no comiéramos. Y ahí empieza un diálogo. ¿Saben? Como mencionamos, el pecado entra de una manera en la que no nos esperamos. Muy sutil. Entonces Eva comienza una conversación con Satanás y termina comiendo del árbol. Eva terminó diciendo, claro, si yo como de este árbol voy a ser como Dios. Y yo quiero ser como Dios. Realmente sí, Eva cayó en el pecado. Comió de la manzana y va con su esposo y le dice, estimuladísima, come de esta manzana. Mira, yo ya me siento diferente, yo siento que ya estoy pasando a otro nivel. Eva, en el momento en que la vio, él supo que ella había comido del árbol que Dios les dijo que no comieran y supo que Eva había sido engañada. Pero aquí viene la respuesta de Adán y viene la fe del hombre. Y dijo, ¿cómo voy a vivir yo sin esta mujer que es mi compañera de vida? Yo la amo. Y si ella se muere, pues yo decido morir con ella. Y no tuvo fe en Dios, porque Jesús pudo haber venido a morir solo por ella y salvarla. Pero Adán no tuvo fe. Y dijo, nos morimos los dos. Y los dos comieron del árbol. En ese instante en que ellos comieron del árbol, en el cielo entero se enteró rapidísimo. Dice que los ángeles se entristecieron al saber que la tierra había caído en pecado y sabían que iban a morir. Y en ese instante Jesús fue a la presencia del Padre. Y al estar en la presencia del Padre, dice que los ángeles estaban ansiosos porque no sabían qué iba a pasar. Y dice que salieron 3 veces rayos de luz muy fuerte del trono de Dios. Y en ese momento ya sale Jesús. Y explica que Jesús con su Padre hablaron y dijeron, vamos a poner en marcha nuestro plan eterno, este plan que tenemos desde la eternidad. Cuando llegara a pasar el pecado, no lo íbamos a poner en acción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle una oportunidad más al ser humano. Ellos acaban de ser creados. Merecen otra oportunidad. Y sí, pero hay aquí un riesgo. Si ellos se llegan a multiplicar, todos sus descendientes van a venir con esa tendencia al pecado. Así que desde muy niños, cuando empiecen a tener conciencia, ellos ya van a tener ese deseo de pecar y les va a ser muy difícil dejar de hacerlo. Así que dice, por eso Apocalipsis 13:8, un cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús dijo, yo me pongo. Esa muerte eterna que el ser humano merece, yo la voy a pagar. Y como yo soy inocente, no debo cometer pecado cuando vaya a la tierra, como lo estudiamos en la mañana, voy a librarlos a ellos y les voy a dar una oportunidad más. Si ellos creen en mí, si ellos se entregan completamente, yo voy a hacer que nazcan de nuevo aunque ya hayan nacido. Aunque físicamente hablando yo ya tenga aquí 30 años de vida, espiritualmente hablando yo puedo volver a nacer.
Yo puedo tener un comienzo, pero un comienzo donde yo ya sea hija de Dios, no hija de mis padres terrenales. Viene Dios con Adán y Eva. Viene Dios con ellos y Adán y Eva, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron, porque el pecado que causa vergüenza y separación de Dios. Tú ya no te sientes digno de estar frente a Dios. Yo les pregunto, ¿Jesús llevaba la solución cuando fue a hablar con ellos? Claro que sí, la habló antes de ir con ellos, él ya había resuelto el problema. Pero ¿qué necesitaba que ellos hicieran? Que aceptaran su pecado. Porque no puede Jesús venir a salvarte de algo que tú no entiendes que tienes. Y aquí entra la conciencia. ¿Un niño de 2 años sabe que está pecando? ¿Tú qué haces con un niño de 2 años que te jala el cabello? Lo corriges, pero tú sabes que es su naturaleza hacerlo. Que él tiene ansiedad por detectar nuevos sentidos y apretar y jalar. No lo está haciendo por maldad. Lo está haciendo porque es su naturaleza. Y tú con paciencia, en teoría, lo corriges. Bueno, Dios sabía que teníamos ese problema nosotros, que nuestra naturaleza iba a estar mal, pero viene con paciencia y dice, lo entendemos. No eres consciente cuando estás chiquito. Así que yo no te voy a hacer culpable de algo que tú no entiendes. Por eso decíamos que los judíos consideraban a un hijo de la ley a partir de los 12 años, porque en esa edad los niños ya empiezan a crecer y ya tienen discernimiento. Ellos ya saben que cuando roban está mal hecho y que tiene una consecuencia. Quizá de 3 años, pues el bebé no va a detectar que está robando, él simplemente agarró algo que tenía. Bien. Así que aquí entendemos lo que vivió Jesús. Jesús, cuando vino a morir por nosotros, vino a pagar esa muerte eterna. Cuando Él vino, desde el momento de que iban a ir al monte a orar y le pidió a sus discípulos que oraran con Él, Él ya había sido separado de la presencia de Dios. Nos explica el deseo de todas las gentes que Él ya tenía una ansiedad, una angustia, como si hubiera cometido todos nuestros pecados juntos. Él mató, Él violó y por eso Él ya se sentía la separación de Dios completa. Y dice que tenía una ansiedad fuerte porque su corazón y su mente le estaba diciendo, ¿y las dardos de Satanás? Dios no va a estar contigo. ¿Para qué mueres por estos pecadores? Y empieza a bombardearlo a él de una manera fuerte. ¿Y qué tal que tú no eres el Hijo de Dios y te equivocaste? Entonces Jesús empieza a llevar toda ansiedad a la cruz y durante todo su trayecto, su sufrimiento fue mental. Su muerte fue muerte de quebrantamiento de corazón, que se le llama por un nivel de estrés tan elevado que tu corazón se quebra y sale agua y sangre. Él murió por eso. Literalmente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por aceptado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos aquí, todos los que estamos presentes, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que lo hemos conocido, hemos reconocido que nuestra vida no lo hemos hecho bien. Quizá yo no he matado a nadie, pero lo he hecho con mis pensamientos, he ofendido a personas, he dañado mi cuerpo de una u otra manera. Un solo pecado que hayamos cometido como Adán y Eva ya merecía la muerte eterna. Y Jesús vino a morir aunque hayas cometido solamente un solo pecado, porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. No dice la paga de 5 pecados, dice la paga del pecado. Así que tenemos un Dios que vino y dijo, yo voy a morir por ellos. Creo que se me está moviendo. ¿Me pueden avanzar 2, por favor? Sí. Cuando Jesús murió en la cruz, Él literalmente pagó una muerte que va a pagar el pecador al final de los tiempos. Después de los 1000 años, Dios resucitará a los impíos, les mostrará como en una pantalla grande todo el plan de redención desde el principio hasta el fin, y a uno por uno al mirarlos los va a hacer ver toda su vida, todos los pecados que cometieron y todas las oportunidades que hubo de salvarse. Todas las veces que Jesús a través de diferentes personas les habló y les dijo, arrepiéntete, cambia tu vida, y ellos la rechazaron. Dice que cuando todo eso ocurre ellos se dan cuenta de que
no tienen justificación, van a estar dignos de recibir el castigo merecido. Y entonces Jesús sacará fuego del trono e irá destruyendo a todos, conforme menos haya pecado ellos hayan cometido, hasta el último de ellos, que será Satanás. Imagínate la ansiedad de saber que ya te vas a morir, pero para siempre. Así como antes de nacer tú no sabías nada de ti, así después de morir tu memoria quedará en el olvido. Esa ansiedad que les va a dar de saber que están en los que ya no tienen solución, que están viendo que sí se pudieron haber salvado y no decidieron, esa ansiedad que ellos van a sufrir es la que Jesús sufrió en la cruz. Esa fue su ansiedad y esa fue su muerte eterna. Se les explicó a Adán y Eva, cuando ellos reconocieron el pecado, que al principio se culparon uno al otro, no, fue ella y ella dijo fue la serpiente, Dios les dice, mira, se fue uno por uno. El hombre, tú vas a trabajar y el pesado se te va a hacer muy pesado. A la mujer, por cuanto tú fuiste la que hizo pecar a tu marido, tus dolores de parto se van a incrementar y tu deseo va a ser solo con tu marido. Y a la serpiente dice, te quito las alas y te vas a arrastrar. Pero Génesis 3:15 nos da la esperanza. La serpiente morderá al calcañar, pero tú le pisarás la cabeza. Es decir, sí va a haber consecuencias del pecado, pero también va a haber una solución. ¿Me dan a la siguiente, por favor? Dice que Jesús se retiró de Adán y Eva y vinieron los ángeles y les explicaron como más a detalle todo lo que pasó en el cielo. No, fíjate que cuando Jesús se metió aquí y pasó esto y Él va a venir a morir por ustedes en algún momento. Dice que Adán y Eva rogaron que se les permitiera morir y que sus descendientes, nosotros, experimentaran el castigo de su transgresión antes que el amado Hijo de Dios hiciese un sacrificio tan grande. Imagínense el pesar de Adán y Eva al saber que el Hijo de Dios, el que los creó, iba a venir a sufrir por ellos, por ese pecado. Ellos dijeron, no vengas, déjanos morir y deja que nuestros descendientes paguen esto sin misericordia. Lo merecemos. Pero los ángeles les dijeron, no, Dios los ama tanto que va a hacer esto por ustedes. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Dice, el Hijo de Dios junto con el Padre habían creado al hombre. Podían ofrecer por una expiación que el Señor podía aceptar. Solamente a través de Jesús, su muerte y su vida podían ser aceptas delante del Padre y a nosotros darnos esta oportunidad. Yo les pregunto, cuando ustedes han pasado un momento, quizá antes de entregarse a Cristo o incluso después, un momento de ansiedad, de saber que necesitas a alguien que te ayude y que te saque de lo que has caído, que has cometido algo que tú sabes que está muy mal, que tienes una ansiedad de muerte, ¿te ha respondido Dios esa oración de salvarte en medio de esa agonía y de esa ansiedad? ¿Dios ha salvado tu vida en algún momento donde le has rogado con todo tu corazón que te sane del pecado y de tus propias decisiones? Todo esto es posible gracias a ese gran sacrificio que Él hizo en algún momento. Y vamos a ir a esta última sección. Comprobaremos que Adán fue consciente de su decisión, es decir, que el pecado requiere una conciencia del ser humano. Adán comprendió perfectamente que su compañera había transgredido la única prohibición que se les había hecho como prueba de su fidelidad y de su amor. ¿Era consciente? Sí, era consciente. Antes del pecado, Dios instruyó a nuestros primeros padres con respecto al árbol del conocimiento y ellos estaban plenamente informados. Tenían la facultad de tomar una decisión de qué iba a pasar. Yo les pregunto entonces, ¿un niño de 3 años es culpable de pecado? No. ¿Por qué? Porque no es consciente de su pecado. Exactamente. Voy a adelantar, ahorita me voy a atrasar. ¿Qué hace Dios entonces con estos pecados que cometemos dentro de nuestra ignorancia, donde no sabemos que está mal lo que estamos haciendo? Yo pongo mi ejemplo. Yo hace casi 10 años me bauticé.
Antes de esos años yo no sabía que el sábado era un día santo. Para mí era un día de qué hacer. Pero cuando me enteré que el sábado era un día santo y que no iba a trabajar, yo dije, Dios me tiene que perdonar 20 años de pecado, de que violé el sábado toda mi vida. ¿Qué va a hacer Dios con mis muchísimos pecados? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es decir, que cuando uno no sabe y lo estás haciendo mal, ¿qué hace Dios con tus pecados? Tú te arrepientes y Él los pasa por alto, porque entiende que es parte de tu ignorancia, no sabías ni siquiera que estabas haciendo mal. Voy a atrasar poquito. Dice aquí, el Señor visitó a Adán y Eva y les dio a conocer las consecuencias de su desobediencia. Ya no llegó a decirles, esta es la paga de tu pecado. Dijo, esta es la consecuencia de tu pecado. Así que, ¿cuál es la diferencia entre paga y consecuencia? Según Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Santiago te está diciendo, necesitas ser consciente de que cometes pecado. Si no, pues no te puedes bautizar, ¿no? Si no eres consciente de que estás mal, porque es una decisión. Por eso Jesús se bautizó cuando tenía 30 años. No porque haya cometido pecado, sino como ejemplo para nosotros. Así que la paga del pecado implica muerte eterna y degradación de carácter. Y la consecuencia del pecado, que es lo que nosotros estamos pagando, implica degradación de carácter, una muerte que es como un sueño, y la enfermedad y sufrimiento y desastres en el mundo. Esto es lo que como seres humanos estamos pagando. Jesús nos libró de la paga del pecado, a excepción de que nosotros digamos, pues yo no quiero que Jesús me salve. Ya sé que Jesús me puede librar de la muerte eterna, pero yo no quiero. Bueno, ahí tú decides, es tu decisión. Pero si tú decides que Jesús sea quien te sane de tu pecado, no solamente para no morir, sino para vivir bien, para tener paz en el corazón, entonces Jesús dice, mira, tú ahorita vas a vivir las consecuencias y posiblemente vas a ir al descanso antes de que yo vaya. Pero es un sueño porque yo te voy a resucitar y vas a vivir por siempre. Y lo más importante, que esta degradación de carácter la vamos a trabajar. Como tú ya naciste con una naturaleza con tendencia a pecar, yo te voy a dar una nueva naturaleza cuando tú te entregues a mí. Yo te voy a hacer una nueva criatura. Y ahora tus impulsos y deseos van a ser, dice, conforme a mi corazón. Y entonces sí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no basta, bueno, más bien, basta con solamente creer para ser salvos. Dice que por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo no vi a Jesús en la tierra caminar, yo no vi cuando hizo sus milagros, yo no vi ni siquiera si vino o no vino, porque yo no estuve en ese tiempo. Pero por la fe yo creo que Él vino y yo creo que todo esto es verdad. Y entonces Dios obra a través del Espíritu Santo para que yo pueda nacer de nuevo. Dice Romanos 5, 3-6. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora las entiendo que es una consecuencia del pecado el tener sufrimiento en la vida. No lo veo como un castigo. Se me murió un hijo, perdí mi familia, perdí mi trabajo, perdí mi hogar. No es una paga del pecado mía. No es porque soy malo que me pasó, es porque estoy en un mundo donde se sufren consecuencias de un mundo de pecado. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gracias a Dios que tenemos una esperanza. No nos explicó aquí mi esposo, pero en otros temas lo he explicado, en donde cuando la radiación entra al cuerpo, prácticamente ya no hay remedio que la saque. La radiación entra y daña. No es como que me tomo un jugo verde y ya no me dañó. No, aquí es la radiación, llegó, te dañó. Por eso hubo tanto cáncer en ese tiempo. Y por eso hay también hoy tantas enfermedades.
Una vez que tú te expones, ya no hay solución. Una vez que te expones al pecado, hay consecuencias, pero Dios te ayuda y te da la esperanza de poder limpiarte de ese pecado mientras tú sigas entregando tu vida a Él. Pues esto es todo, hermanos. Espero que haya sido de bendición para cada uno de nosotros el tema y vamos a dar lugar para la siguiente actividad.